¿Cómo les va? Buenos días. Exactamente la hora 11:02 en la República Argentina. Digamos que se está hablando mucho en las últimas horas de los anuncios del Ejecutivo en torno a tratar de aplicar en la República Argentina el shutdown. ¿De qué se trata? Es paralizar el gobierno. Es una ley vigente en Estados Unidos. Se puede trasladar acá o no. Y lo que viene en materia de trabajo del oficialismo en el Congreso en torno a modificaciones en la Carta Central o en la Carta Orgánica del Banco Central. Estamos comunicados con un protagonista importante, con el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por eso este comienzo singular en orden del día. Diputado Venegas Lynch, ¿cómo le va? Carlos Méndez saluda, ¿qué dice? Buenos días y gracias por atender, ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? Bien, Gracias por llamar. bien, bien. Bueno, estamos con Gonzalo. Alberto, varios temas. Primero, shutdown, cerrar el gobierno. Uno lo vio en la gestión Trump. No hay acuerdo en el Congreso. Y lo que dice el Ejecutivo es, mira, si no hay acuerdo, yo no puedo dilapidar recursos, cierro el gobierno, no hay plata para nadie, salvo excepciones, hasta que se pongan de acuerdo. ¿Es más o menos eso, Berti, o no? Vamos a ver el detalle y qué aplicación puede tener bajo, como adelantaste también, Sí. la mirada que tiene Estados Unidos, pero fíjate vos, la reflexión que yo te puedo hacer es que al oficialismo, un oficialismo quizás irresponsable, le convendría esta cuestión. ¿Te acuerdas que desde Sí. el 2023 no teníamos presupuesto Sí, y hacer las se indexaciones prorrogaba. y manejar la cosa? Claro, y manejar la cosa discrecionalmente muchas veces para la política. Se hizo en el caso de Milei por la legislación vigente, pero no es un buen indicador, me parece, para la seguridad institucional y por los marcos institucionales. Claro. Entonces es mejor tener el tema que no quede en la discrecionalidad de la política, y por eso te repito, por ahí al oficialismo le convendría estirar esta cuestión así y manejarnos bajo estos paradigmas, pero la verdad es que en el criterio lógico de cualquier mirada republicana tiene que ser una variante como para poner presión también en el Congreso para decir pónganse de acuerdo y apruébenlo. Y eso creo que no va a facilitar el hecho Sí. de tener la continuidad, sumado a esto, Pato, que se ha instalado positivamente que el gobierno no puede gastar más de lo que se tiene, que el Congreso tiene que ser un órgano de contralor que limita justamente el poder del gasto del gobierno nacional. Sin embargo, se han cambiado los roles. Sí. El gobierno nacional es austero, quiere achicar el gasto, y el Congreso le ha dicho, sobre todo en 2025, rompe todo, emergencias por todos lados y romper el equilibrio fiscal. Ahora, Berti, te pregunto puntualmente, ¿todavía ustedes en Presupuesto y Hacienda no tienen ningún proyecto del oficialismo que hayan recibido, que haya llegado, sobre el tema shutdown? Entre otras cosas, porque si el proyecto está, te quiero preguntar, dicen que a lo mejor no sería tan fácil aprobarlo, sancionarlo, porque habría que ver cuál es el marco de la Constitución, si la Constitución habilita el establecimiento de un régimen de este tipo. Pero te pregunto, ¿todavía no hay proyecto del Ejecutivo que ustedes hayan recibido o hay algo? Yo como presidente de la Comisión de Presupuesto no he recibido nada aún. Puede ser que haya algo, Sí. estando también participando Martín Menem, generalmente en las reuniones de gabinete a veces y demás, por ahí tiene más información, pero yo no la tengo. Habría que esperar, incluso esto que decís y señalas bien, Sí. que pueda tener alguna arista constitucional. Eso es algo también para mirar. atender, pero como idea que estás planteando y obviamente ya ha trascendido, me parece algo razonable y ordenado, que no todo oficialismo tomaría esa iniciativa, que me parece positivo. Señor Solabarrieta, una pregunta, dale. Sí, Venegas Lynch, le quería consultar respecto a lo que vendrá de cara a, bueno, el futuro no tan lejano de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, teniendo en cuenta esta propuesta que bien mencionaba recién mi compañero Carlos Méndez, sino además también de lo que fue el anuncio de Luis Caputo, el ministro de Economía, respecto a que no quiere depender la Argentina de solicitar préstamos a lo que son los fondos buitres, a los Estados Unidos de Norteamérica, y le quería preguntar justamente si esto también ha tenido una comunicación con usted como presidente por parte del Ejecutivo de, bueno, poner más paños fríos a cualquier proyecto que pueda llegar a mover alguna fila en la lapicera del presupuesto para la Argentina.
Bueno, no he recibido, pero conceptualmente estoy de acuerdo. Creo que el oficialismo ha sido el gobierno que, desde que yo tengo uso de razón, no ha aumentado la deuda pública, sino la ha bajado, y todo este ordenamiento también de tener todo cubierto hasta 2027. Bueno, me hacía gracia un presupuesto, un periodista le preguntaba, bueno, ¿y 2028? O sea, es como que no se conforman con nada. Me parece que esto es fuera de lo común, y lo que se ha hecho el manejo es justamente para rolearlo y tener mejores instancias. Pero sí, la forma de financiarse que tiene el gobierno es a través de los impuestos, a través de la inflación y deuda. O sea, ha sido una cosa miserable la historia argentina. Entonces, en la medida que se restrinja eso para que se circunscriba como si fuera un administrador de un consorcio digamos, a recaudar las expensas, esto es, a que sean impuestos lo más bajos posible, porque todo impuesto en definitiva viene a traer también una extracción coactiva de recursos de lo que la gente quiere. Eso lo tenemos que tener claro, porque el Estado no hace cosas eficientes, siempre la eficiencia pasa para lo que se somete al rigor del mercado, que de vuelta el mercado no es un monstruo raro ahí que nos maldice y nos empobrece, sino es la gente. Entonces, cuando se pasa a hacer decisiones políticas, eso necesariamente se están extrayendo recursos de lo que la gente quería, sea bicicletas, sillas o computadoras. Entonces, eso lo tenemos que tener claro, hasta incluso en las causas más nobles, pero dentro del concepto de la democracia, necesariamente es el tema impositivo, pero bajo esa mira, si circunscribimos el tema a simplemente el tema impositivo, estamos dejando ya, espero en la historia, el tema de la inflación, que es el impuesto no legislado más vil que puede haber, porque afecta a todo el mundo, pero muy especialmente a los que menos tienen. Y lo otro, digamos, contraer deudas compromete a futuras generaciones que ni siquiera han participado del proceso electoral de los políticos que contrajeron la deuda, y siempre, si se deja a la política desbocada, siempre va a terminar en estas historias. Entonces yo creo que estamos cambiando de paradigma para preguntarnos para qué queremos Estado, y si queremos Estado para proteger derechos e impartir justicia, bueno, lo limitaremos a instancias astronómicamente inferiores de lo que hemos transitado en estos últimos 40 años. Bueno, un tema central está para repetir o para insistir con varias preguntas sobre esta cuestión que está explicando Venegas Lynch, pero Alberto, pregunta parlamentaria, para tal vez después del receso. Modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Este es un objetivo del gobierno para cuándo? ¿Para agosto? ¿Esto iría antes de si se puede establecer un proyecto para el shutdown? ¿Para cuándo tienen pensado tratar el tema Carta Orgánica del Central? No tengo información tampoco, Pato, de los tiempos, pero sí me parece algo importante, que lo trataría lo antes posible, como la agenda que propuso Javier en la apertura de sesiones ordinarias. Hay mucho para transitar, por supuesto depende de las restricciones que tenemos ahí, Pato, en lo que es el mapa legislativo, que la verdad que tenemos unos que quieren romper absolutamente todo y otros que no se deciden dónde estar sentados. Si bien somos una primera minoría, no tenemos quórum y necesitamos ese aval, pero creo en líneas generales, este disparador que me haces, el tema de la Carta Orgánica, que se ha cambiado a instancias de que el Banco Central puede emitir moneda para la equidad social y un montón de cosas. Se ha planeado perversamente justamente para llevar al Banco Central a la agenda del clientelismo político y la dependencia, básicamente para gastar lo que se les ocurra con emisión monetaria. Eso tiene que ser restrictivo y volver a instancia a decir que tiene que servir justamente para preservar el valor de la moneda, que dicho sea de paso, por supuesto yo tengo, igual que lo ha expresado el presidente en su momento, mis reparos con el Banco Central como su naturaleza, ¿no? Que en definitiva ha sido constituida para tomar el monopolio del dinero y del crédito en manos del Estado para estafar a la gente. Ese fue un poco los inicios. Entonces, de la misma forma que Aerolíneas Argentinas, dadas las circunstancias, hoy no se puede privatizar, bueno, hagamos lo que se tiene que hacer, por lo menos lo ordenemos, y de hecho está ahora presentando un balance positivo que no ha tenido muchos años. Banco Central lo mismo. Banco Central, yo creo que
la gente debe elegir su moneda, la moneda es una creación privada y ha sido expropiada, en el caso argentino, en 1935 por el Estado, con todo esto históricamente que también otros bancos centrales, con el Acuerdo de Génova de 1922, todo, bueno, la historia de la moneda es bastante pobre con el avance del Estado y lo único que ha hecho es justamente empobrecer a la gente, estafarla a través de la moneda. Entonces creo en su momento que la gente podría elegirlo. Hay restricciones, estamos lejos aún de esto, no comprendemos ciertas cosas, pero digo, en este marco, y con esto termino, en el marco de tener un banco central, bueno, que no haga estupideces, aunque tiene la misma naturaleza que otros bancos centrales, creo que en el caso nuestro, por tener los políticos que tenemos, hemos sido el peor caso de todos los bancos centrales. Berti, perdóname, una pregunta porque vos dijiste algo que es muy importante como al pasar, y creo que es la esencia de la filosofía de este gobierno, pero que te lo quiero hacer repetir. Vos dijiste que el objetivo del gobierno es no financiarse con emisión, como pasaba con muchos gobiernos, pero tampoco financiarse con deuda, porque acá el tema era que algunos cuestionaban que otros gobiernos se financiaban con emisión y los que se financiaban con emisión decían, bueno, pero ustedes se financian tomando deuda. Vos decís que el objetivo sería ni emitir, ni financiarse de ese modo, pero tampoco tomar deuda. ¿Ese es el eje de lo que dijiste? Claro, pero fíjate vos que este gobierno no ha tomado deuda, eventualmente la ha migrado a instancias de un rollover de mejores instancias para que justamente sea algo más liviano. Ese es ya creo que son 50.000 millones de dólares lo que lleva pagado de deuda y achique lo que venimos de los últimos 40 años de la deuda. A eso me refiero. La deuda que se ha tomado es para mejorar las instancias de financiación y para irla terminando de una buena vez. Dani. ¿Cómo estás, Berti? Te saluda Daniela Romero. Buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día, Daniela. ¿Cómo estás? Te quería consultar dos cuestiones. Por un lado, el tema de la Carta Orgánica del Banco Central. Una de las cuestiones que se hablaba en relación a esto de la independencia que buscan tener en el Banco Central es, bueno, ahora que a partir de esta reforma, entonces el titular del Banco Central empiece a tener una designación con aprobación del Senado, no solamente con un dictamen, como pasa en todo el resto del mundo. Se habló por un momento de imitar el modelo Perú. ¿Sabés, tenés información si es así? Si tendría, por ejemplo, un mandato, creo que es de 5 años en Perú, el titular del Banco Central, o cómo se está pensando que se lleva adelante esa independencia. Ahí, Dani, no tengo tampoco información. Se está justamente trabajando sobre la propuesta en el Ejecutivo. Te recomiendo, sí, que esto no es una cosa oficial, porque no está en el gobierno, lo conocerás al economista Ramiro Castiñeira. Sí, claro. Él hizo un decálogo de los puntos que tendría que contener, que eventualmente seguramente van a estar en discusión, y me parece un buen approach como para reflexionar sobre eso, porque son cosas que construyen la línea, me parece que va a abordar el gobierno, no sé si todas, obviamente, y de vuelta te subrayo, es a los efectos de darte este pedido de información que me das, yo creo que me parece algo válido como para tener en cuenta. Perfecto, Berti, muchas gracias. Después lo otro que quería consultarte tiene que ver con la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es un tema que medio que pasó por lo bajo entre tanta coyuntura política, pero que tuvo como protagonista, por supuesto, a la comisión que presidís, que es la de presupuesto, con respecto de esta auditoría que se le ordenó a la Oficina de Presupuesto del Congreso. Quería básicamente pedirte tu versión de estos hechos y ¿cuándo ves que se pueda recomponer la actividad de la OPC en un contexto donde obviamente se mandan muchas reformas y ese aporte siempre fue muy consultado por economistas y distintos analistas, ¿no? Bueno, gracias, Dani, por la pregunta, porque me da la oportunidad, creo que no sé si me he expresado públicamente respecto de esto, pero hay una comisión que surgió, que estamos hablando, obviamente siempre pasa lo mismo de otra cosa y sacan el tema del OPC, que la contesté ahí muy brevemente. La OPC sigue trabajando normalmente, eso te lo pueden decir los analistas y la gente que trabaja ahí, esa es la idea. ¿Qué pasa? La OPC, que para la gente que nos está escuchando, la Oficina de Presupuesto, como bien decís vos, del Congreso, que depende del Congreso, y tiene una comisión mixta revisora que tiene que justamente velar por sus actividades y recibir los informes, muchos de los informes los cuales tiene que pasar
primero hacia las presidencias de presupuesto del Senado y de diputados primariamente. Y como no se constituía esa cosa que es clave, me parece como cualquier organización, sea privada o pública, tiene que tener las auditorías y el pedido de información y todo. En este caso es una comisión mixta. ¿Por qué mixta? Porque está integrada por el Senado y diputados. Se turnan 2 años la presidencia entre el Senado y diputados, siempre con las presidencias de presupuesto. En este caso la presidencia actualmente es de Agustín Monteverde, que es el presidente de presupuesto del senador, exactamente. Y lo que se hizo es, bueno, dado que desde 2023 no se pudo constituir, cuando tomamos el tema, ustedes saben que Agustín toma la presidencia hace poco porque es senador desde ahora 2025. Sí. Yo no estaba en la presidencia de presupuesto, pero sé que no se pudo conformar e integrar. Es bueno pedir revisión de lo que es la memoria y balance de 2025 al menos, el plan de 2026, y una auditoría, que eso es lo que haría yo, y hasta incluso siendo director de cualquier organismo, sobre todo público, que se trata de manejo de fondos estatales, diga, por favor, apenas yo pongo un pie en la oficina, quiero una auditoría para que vean en mi inicio y una auditoría cuando me voy. Entonces, desde la comisión mixta aterrizamos ahí y decimos, bueno, pidamos información. Y hemos recibido alguna información, sea la memoria de 2025 y el plan, que tenía sus bemoles, estaban algunas cosas incompletas, y la auditoría es la auditoría interna que tiene, incluso para que no hacerlo en una sola cámara, que es una cosa integrada entre la auditoría interna que tiene de todo lo que auditan dentro de lo que son los organismos del Congreso, que es como que sería la auditoría interna de una empresa. Entonces se está haciendo la auditoría y vamos a recibir, tuvimos un informe preliminar, pero todavía falta. Entonces esperar esa información, pero para preservar justamente la OPC, pues la OPC la integran personas, para preservar la institucionalidad y que sea lo que tiene que ser. Bueno, es importante que acompañemos con esto para saber dónde estamos parados, nada más. Lo otro ha sido gente eventualmente que puede tener dobles intenciones, que esté conectada con el tema eventualmente de OPC, me refiero a diputados o senadores, que ustedes saben también que el periodismo, lamentablemente, salvando excepciones, que creo que es una noble profesión, pero hay mucho que ha terminado siendo mercenarios infiltrados en el periodismo, que terminan siendo engranaje de la política. Entonces, la mayor parte de los medios que han publicado cosas han sido cosas que no son así. Se pidió información, ni ninguna cosa. Javier no está ni metido en el tema, y quizás a partir de que ahora se hizo público sabe lo que es la OPC, pero no tendría por qué saber tampoco, está en otro poder. Están diciendo que él pidió intervenirlo. A veces me decían que yo había ido con 10 asesores tipo patota, una locura total. Yo no tengo asesores aparte. Bueno, todo medio un delirio, que incluso medios importantes, sin investigarlo, se apalancaron en medios de baja monta y que no hacen procesos serios y están politizados, lamentablemente. Bueno, ahí estamos, Alberto Venegas Lynch. Alberto, muchas gracias, pero después un día venís acá y ¿sabés qué? Hablamos largo y tendido de todo el tema, en el vínculo complicado del rol del periodismo y la política, sí, que no, siempre es un vínculo complejo, porque no son intereses comunes. De un lado está el trabajo nuestro, de un lado están los intereses que ustedes quieren preservar. Es un ida y vuelta que no es ahora, es siempre difícil, Alberto, siempre. Lo que pasa es que ahora estás jugando y te toca más de cerca, pero esto es una historia que es siempre más o menos parecida. Sí, vos siendo un periodista de alta gama histórico y has tenido una trayectoria larga y muy fértil. Me parece un lujo poder intercambiar con vos estas cosas. Ahí estamos. Alberto Venegas Lynch, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Alberto, gracias y hasta cualquier momento. Buenos días. Hasta la próxima, Pato. Gracias. Chau, chau. Ahí estamos. Abrazo. Bueno, el testimonio deja varias cuestiones. Estamos con el señor Solabarrieta, estamos con Daniela Romero. Primero y principal, todavía no hay, por lo menos no recibió él en su carácter de titular de Presupuesto y Hacienda, los proyectos eventuales para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Sí dio datos de cuál es la idea del gobierno. Miren lo que está escribiendo Ramiro Castiñeiras. Sí. Y lo otro, también dijo que
no hay ninguna información oficial en torno a lo que sería el shutdown, este cierre del gobierno, modelo norteamericano, que dice el Ejecutivo, no se pone de acuerdo el Congreso, yo no voy a dilapidar recursos públicos, yo cierro, cumplo con salud y justicia, que es lo esencial, pero lo otro, pónganse de acuerdo, así yo habilito el funcionamiento normal. Eso habrá que ver, a mí me dicen que no sería tan sencillo de lo constitucional habilitar el shutdown, pero bueno, los datos importantes que está señalando a partir de la reunión de ayer, que tiene mucha data ella, Romero, una reunión de Caputo, de Milei, de Sturzenegger, donde entre otras cosas también preanunciaron que todo indica que la inflación de junio llega al 2%. Pero bueno, y estas cosas, Romero, ¿de qué se enteró, diga? A ver, bueno, ayer. vamos a repasar un poco esto, ¿no? ¿Cómo es el paquete de reformas que están esperando para enviar? Y también de qué se puede tratar. Lo del shutdown creo que fue como lo más novedoso, obviamente porque lo de la Carta Orgánica del Banco Central también es un anuncio que estuvo en estos días. Pero, en definitiva, el presidente mencionó muchísimas reformas que se vienen, teniendo todavía muchas en el tintero, ¿no? Hay que ver para cuándo esto se proyecta, si va a ser también, yo creo que va a ser también un conjunto de reformas que van a marcar la agenda el año que viene, año electoral, justamente enfrentando posición con lo principal, lo que es la bandera principal del gobierno, que es obviamente el plan económico y el equilibrio fiscal. Para que eventualmente no se cambie si no nos toca hacer gobierno. O votennos a nosotros porque vamos a garantizar esto que estamos. Sí, hay que ver hasta dónde llega. Por ejemplo, una de las cosas que mencionó fue lo de la regla fiscal. La regla fiscal fue proyecto, se envió, nunca pudo prosperar este año. Así que bueno, vamos a ver cómo el Congreso después recibe, ¿no?, este paquete. Muy bien, estamos con Solabarrieta, estamos con Daniela Romero, esto es Orden del Día, ya pasó Venegas Lynch, la pausa. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina.
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado.
Muy bien, ahí están las imágenes de esta hermosa mañana de miércoles. Hoy ya levantarse era otra cuestión. Sí. Ese frío polar que tuvimos durante una semana, hoy ya no se notaba, cielo celeste, repito, una temperatura mucho más benigna, así que mejor esta temperatura y este tiempo. Enorme expectativa, me corro de lo parlamentario 10 segundos, para lo que viene el próximo sábado, 22 horas, Argentina frente a Suiza. Bueno, no voy a hablar del partido, porque ya opina mucho de fútbol, pero nos remitimos con ella, con Daniela Romero, y vamos, Romero, datos de lo que pasó en la mesa política, datos de lo que pasó en Olivos, ¿qué tiene? Bueno, por mesa favor? política, Dale. a ver, va a ser hoy a las 17, Sí. finalmente se pasó otra vez. Sí. Así que expectantes a eso y también a la reunión de labor parlamentaria que va a haber ahora en el Senado al mediodía, porque recordemos que el oficialismo va a intentar hacer su último gol, si querés, antes del receso, ya que estamos con analogías futbolísticas. Hay que ver si la oposición se lo permite o entramos en una especie de parálisis legislativa ya desde antes, mientras que se concentran las fuerzas para las reformas más a corto plazo, más mediano plazo, que es la reforma electoral y zonas frías. Pero bueno, el oficialismo va a intentar de una vez por todas aprobar la ley de propiedad privada. Sí. En el Senado. Así que están viendo una Eso sesión. el 16 sería. Eso están viendo para el 16. Hoy se define cómo se va a llevar adelante eso. Hay que ver si sucede. Mientras tanto, ayer después del partido, mientras el Obelisco estaba concentradísimo de gente. Me tuve que ir de acá a Uruguay Arenales y dije, bueno, llego en 20 minutos. Está imposible, efectivamente. Yo Sí, estaba dale. justo, yo vi el partido en Corrientes y Talcahuano. Así que imagínate, lo vi todo. Todo. Ah, claro. No sabes lo que era esa fiesta. O sea, Sí. era como si hubiésemos, no sé, pasado A la final. a la final, porque realmente no se entendía la cantidad de gente que estaba festejando. Y mientras tanto el presidente dijo, bueno, yo ahora me voy a volver a poner a trabajar. Y bueno, y se reunió en Olivos a las 18. Vamos a ir a ver las placas. Tenemos una foto de esa reunión que compartieron junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, quien va a ser uno de los protagonistas de uno de los proyectos que se va a venir en los próximos meses, que es la Carta Orgánica, la reforma a la Carta Orgánica, un tema que veníamos recién hablando con Berti, porque bueno, fue uno de los anuncios, una de las novedades que surgió de la, recordemos, reunión entre Milei y senadores y diputados de La Libertad Avanza en Rosada la semana pasada. Vamos a ver la foto, el tuit del presidente, por favor, en donde compartió cuál era el objetivo de esta reunión, que, como decía recién, fue a partir de las 6 de la tarde con el titular del Banco Central, el ministro de Economía y el titular del Ministerio de Desregulación, Federico Sturzenegger. Vamos por favor, a la foto del tuit. Dice, bases para la nueva era dorada, definió el presidente, empezando a ultimar los detalles en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, las bases del shutdown del Estado, la nueva ley para el mercado de capitales y el inicio de la desregulación del mercado de seguros. Ahí tenemos las 4 o 5 reformas que están planeando para este largo plazo. Todas reformas del equipo económico, algunas cosas que ya habíamos escuchado durante estos últimos meses, otras que nunca las habíamos escuchado todavía, mientras el gobierno mantiene una agenda bastante cargada acá en el Congreso que no pudo terminar de sancionar. Vamos a ver algunas cuestiones sobre lo que se sabe de este paquete que todavía no tiene fecha de envío. Lo que sí había dicho el presidente es que lo de la Carta Orgánica iba a ser presentado formalmente por parte del equipo económico. Ayer justamente se la iban a mandar a él para que él pueda evaluarla y ahí definirla. Así que es algo que evidentemente lo están planeando mandar a corto plazo. ¿Por qué? Porque es parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo de la reforma de la Carta Orgánica no es nuevo, es algo que el fondo viene pidiendo ya desde la época del préstamo que realizó Mauricio Macri. Mauricio Macri lo intentó, no se pudo avanzar. Y en el compromiso
de la Argentina hoy con el FMI está que el envío de la reforma de la Carta sea para septiembre del 2026, o sea, para septiembre de este año, justo cuando comienza el debate por el presupuesto. Perdóname, Dani, Sí. una pregunta, 10 segundos. Estamos en años pares. Generalmente los años pares son más prolíficos, más fecundos en actividad parlamentaria porque en los impares hay elecciones y todo se complejiza. Digo, en el gobierno, esto vos lo hablaste, lo saben, lo intuyen, suponen que el año que viene puede ser más problemático porque necesitas senadores, los senadores están atendiendo su situación provincial, necesitas diputados, ¿lo ven como un problema? ¿Estiman que puede ser más reducida la actividad o no? ¿O creen que no? ¿La actividad legislativa? Sí, exactamente. Mira, yo creo que el gobierno va a intentar priorizar, avanzar con todas las reformas posibles. Ahora, porque sí. cuando empieza el año electoral es obvio que los acuerdos se te van o se empiezan a condicionar, resultan más caros. Sí. Lo saben los propios gobernadores que también están muy interesados en alguna de estas reformas. Sí. Bueno, después hablamos, hay 10 segundos después para Jalil, que dijo, estoy a favor de eliminar las PASO. Bueno, ejemplo, sí, ayer, ¿no? Jalil Claro. sí, Jaldo no. Bueno, Claro. ya empiezan, viste, los aliados a enmarcarse. Eso. Bueno, pero porque también la reforma electoral está mirando al 2027. Claro. Pero digo, todas estas cuestiones que no son políticas, de política electoral, obviamente pueden ya tener más o menos consenso y eso también el gobierno lo puede capitalizar el año que viene. Es decir, yo presento esto, que es lo que nosotros defendemos, el equilibrio fiscal, la nueva emisión monetaria, ahora lo presentamos en campaña electoral, quiero ver quién se opone a esto. Sí, total, Eso bueno, también es una exactamente. jugada política, Sí. aunque no haya una... una posibilidad real de que se apruebe el proyecto. Hay que ver eso, qué tanto se le da, qué tanta importancia se le termina dando. Yo creo que la reforma de la Carta Orgánica es algo que es muy factible, es un debate que va a ser muy interesante porque es básicamente, en líneas generales, ir hacia atrás en esa reforma de Marcó del Pont del 2012, que le dio como varios objetivos al Banco Central, que politiza el Banco Central, y yo creo que lo más importante es esto de la independencia, que un poco lo mencionábamos con Berti, que es que no deje de ser que deje de ser, mejor dicho, una designación a dedo de cualquier gobierno por decreto y con alguna firma en comisión, porque en el resto del mundo eso no funciona así, que tenga un titular del Banco Central con un mandato puntual, ¿no? Que sea 5 años, como pasa, creo que son 5 años o 6, no me acuerdo, en Perú, que es un poco el modelo que habían mencionado. Así que bueno, va a ser un debate interesante. Yo creo que lo de la Carta Orgánica se puede dar en el corto plazo, mediano plazo. Acá te digo una cosa, dato, los 10 años de convertibilidad, que eran de muchísima estabilidad económica, se registraron básicamente con un presidente del Banco Central, Pedro Pou, un gran liberal mendocino. Era como otra de las garantías de seguridad y estabilidad, era el presidente del Central. Los largos años de Cavallo primero y Roque Fernández después, ministros de Economía. Seguimos. Vamos a la cita de Milei, porque él estuvo hablando ayer después del partido con Neura. Y dijo lo siguiente sobre la reforma de la Carta Orgánica: se va a prohibir explícitamente y con sanciones penales violentar la independencia del Banco Central en términos de financiar al fisco. Esto es para que el Banco Central no pueda financiar al Tesoro. Así que esto también dentro de lo que son las críticas del presidente hacia esa reforma del 2012 de Marcó del Pont, ex titular del Banco Central durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Así que ahí lo tenemos al presidente. Vamos a ir con otro tema, Pato, para seguir repasando. Que lo mencionaste mucho, el shutdown, ¿no? Que se apaga el Estado cuando no se puede gastar más. Ahora, esto es por lo menos polémico, dado que estamos hablando de que el gobierno que quiere proponer esto es un gobierno que estuvo 2 años sin presupuesto. ¿No? Eso no podría pasar. Lo que hizo el presidente Javier Milei con el presupuesto de gobernar sin presupuesto, que era prorrogarlo y prorrogarlo. Eso en Estados Unidos no se podría hacer. Pero ¿qué pasa también? Esta es una discusión que el gobierno da porque justamente cada vez que el Congreso... Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Sería bueno, claro. Sí, dale, sí. Exactamente. Cada vez que la oposición le quiso hacer gastar algo de más al gobierno...
el gobierno saltó con esta defensa de, bueno, no puede Sí. ser, no tenemos las partidas Bueno, para está esto. el tema con las universidades, por ejemplo. Antes, de ahí pero- arranca el juicio. Claro, pero antes el problema era ese. Porque Sí. la oposición te decía, está bien, no tenés las partidas, pero tampoco tenemos presupuesto. Entonces, Claro. si no sanciono una ley yo para establecer que se tiene que priorizar tanto dinero y enviarlo a esta cátedra, no tenemos un presupuesto que lo haga. Ahora lo tenemos. También está el acuerdo de las universidades con el gobierno. Y bueno, obviamente va a estar también esto claramente teñido en la discusión del presupuesto 2027. Hay que ver cómo resuelve el gobierno por ese lado, porque ese es el blindaje jurídico principal ante el no cumplimiento de esa ley vieja que sancionaba la oposición, ¿no? Pero bueno, más allá del debate por universidades, digo, este es un tema que va a ser bastante complicado, creo yo, de aplicar a la Argentina, ¿no? Por Dice estos que incluso antecedentes debería que estar tenemos. convalidado por la Constitución, así que bueno. Bueno, que no el está. shutdown vamos Sí. a repasar un poco Dale. cómo funciona en Estados Dale. Unidos. Básicamente deja de funcionar el gobierno. Sí. O sea, todo lo que no es esencial. Se manda a los empleados públicos a licencia, Sí. sin goce de sueldo, se cierran los organismos, se frenan pagos. Todas las oficinas y los programas que no son esenciales o que no tengan gastos obligatorios fijados por ley no van a funcionar. Y se implementan vacaciones forzosas, suspensiones a los trabajadores hasta que se restablezcan las operaciones. ¿Cuáles son las funciones que se mantienen? Bueno, en Estados Salud. Unidos se mantienen Justicia, creo, la salud, los controles aéreos, el Sí. servicio postal y las Fuerzas Armadas. por Exactamente, supuesto. seguridad. Sí. Seguridad. Sí. Así que bueno, veremos qué es lo que propone finalmente entonces el presidente en este sentido. Vamos a repasar entonces que también hablaban del marco de la ley de mercado de capitales, la reforma al mercado de seguros. Lo de la regla fiscal también lo mencionó. En términos políticos para la sociedad es abstracto, pero en términos parlamentarios, para pelearte con la oposición es un temazo. ¿Cuál de todos? El tema de discutir el shutdown. Ah, sí, Es un temazo. obviamente. Pero Para la que gente la es un oposición poco tiene un chino, montón para pero discutir acá. ¿cómo? Que la oposición tiene un montón para discutir acá. Por eso te digo, ¿no? Es O un sea, no es temazo para menor. discutir, ¿no? Claro. Yo creo que va a ser un debate por lo menos Sí. interesante y que ya tiene estos antecedentes que te mencionaba recién de cómo fue que el gobierno y el Congreso se peleó en términos presupuestarios durante toda la gestión del presidente Sí, hasta sí, sí, ahora. Después puede decir quién tendrá razón o no, no importa, pero los dos tuvieron sus argumentos para Sí. criticar, digamos, las imposiciones presupuestarias que se esperaban. Otra cosa que te decía, esto de la regla fiscal, ¿no? Que no es nuevo. El presidente lo quiso poner en un presupuesto, no prosperó, lo mandó como un proyecto aparte, esto de establecer la regla fiscal básicamente con sanciones penales para la emisión monetaria, recordemos, para los funcionarios que emitan. Algo que bastante también polémico y que el gobierno en su momento dijo, che, este debate lo podemos llegar a dar en el Congreso. Sí. Y no avanzó, la verdad, finalmente. Muy probablemente vuelvan a insistir, reiteramos, es un proyecto que ya habían presentado. Y bueno, lo que hablamos ayer también, que es esta segunda etapa de la ley de inocencia fiscal, Sí. que ayer ya la repasamos en detalle, que básicamente implica ampliar el universo de contribuyentes que puedan adherirse a este régimen, Es ¿no? que, ¿sabés qué pasa? Una cuestión que tiene que ver con inocencia fiscal. Porque a mí me llamó mucho la atención lo que dijo explícitamente Berti Venegas Lynch. Dice, nosotros no queremos financiarnos ni con emisión por cuestiones ideológicas, como te van a decir, como ha hecho históricamente el populismo, pero tampoco endeudarnos. La verdad, decir, no me voy a endeudar. Si vos no te vas a endeudar y no vas a emitir, vos necesitas que los dólares te fluyan de algún lado. Claro. Y un camino es la inocencia fiscal. Porque digo, durante mucho tiempo, bueno, voy, total, soy investment grade, me endeudo, no hay problema. Pero si vos ese camino no lo vas a tomar, que creo que es un camino, es una decisión importantísima, bueno, los dólares tienen que aparecer a algún lado. De la inocencia fiscal, del colchón, de la minería, del petróleo, porque no tengo herramientas. Así que me parece que está muy ligada esta cuestión a todo lo que están diciendo. 100%. Claro. 100%, Pato. Es así. Y es algo que aparte el gobierno quiso priorizar cuando se sancionó la primera vez, al punto Y es tal de que... una bandera bárbara, decir, mira, no me quiero endeudar, que se dice poco, porque efectivamente Sí. se han endeudado. Después tenés que explicar que me endeudo más barato, con deudas que estaban a tasas más altas, pero se dice poco, y es una bandera que me parece que es interesante. Sí, de hecho, Sí. el gobierno cuando sancionó la ley, recordemos que en el debate en el Senado se habían percatado de que iban a tener que hacer ya modificaciones, pero dijeron, no las hacemos ahora porque necesitamos que esto se sancione. ¿Por Claro. qué? Porque esperaban
esperaban una inyección de dólares Claro. inmediatas. Claro, No y no sucedieron. llegó, claro. Entonces, bueno, ahora vamos por la parte 2, a ver el retruco, a ver si efectivamente Exactamente. funciona, ampliando el universo a grandes contribuyentes para que también En una puedan... sociedad temerosa comprensiblemente. Y claramente. Y en un momento en el que estás entrando en año electoral donde la Claro. incertidumbre vuela por los aires, por eso también el plan de refinanciamiento de la deuda de Caputo al comienzo de esta semana. Así que Exactamente. bueno, un contexto obviamente ya bastante evidente del gobierno queriendo imponer las prioridades y ordenar lo que va a ser el año 2027, donde va a apostar para una reelección y un ordenamiento de la economía también. ¿Qué es lo que dijo el presidente sobre todo este conjunto de Última leyes? placa, sí. Vamos a ir a la cita. Son todo un conjunto de reformas que vienen a reparar 91 años de estafas de la política de los argentinos de bien. Esta fue la definición que dejó el presidente Javier Milei sobre todas estas reformas que recién mencionamos, Pato, y que ayer empezaron a delinear junto con el equipo económico a las 6 de la tarde en Olivos. Así que bueno, veremos, yo creo que va a ser bastante inminente el envío de este paquete, no creo que tarden demasiado, aunque su tratamiento puede llegar a empezar más adelante cuando tengan ya ordenado el acuerdo por reforma política. Así que veremos si esto también continuará en extraordinarias, Pato, Sí. o si para el año que viene estamos viendo un debate más a fondo de todas estas reformas económicas. Mientras esperamos todavía, ¿sabes qué reforma Sí. económica falta? La No. reforma tributaria, Claro. que la anunciaron un montón, la postergaron un montón. Finalmente lo había dicho creo que en el IAF el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que dijo, no va a venir la reforma tributaria ahora, no va a suceder por ahora. Pero bueno, veremos cómo cambia el panorama para el año que viene cuando ya ellos esperan tener algunas reformas ya sancionadas, ¿no? Inclusive la reforma tributaria era el puntapié o el empujón como para otro tipo de reformas, ¿no? O por lo menos en reformulación de lo que eran las jubilaciones, por ejemplo, que se mencionaba en su momento cuando el gobierno planteaba la idea de recapitular la ley de jubilaciones y cómo se podían llegar a manejar de otra manera. Y ahí es donde se mencionaba que la ley tributaria iba a ser justamente un puntapié para lo que podía ser no solamente esa reforma, sino Sí. muchas más que puedan venir por delante. No, estaba haciendo la resta porque el presidente habló de 91 años de estafa. Dije, ¿en qué año estábamos? Era en 1915. Muy específico fue. Así que claro, 1915 Claro. yo estaba asociando, estaba terminando del 16 estaba terminando, si no me equivoco, el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, hasta el 16, si no me equivoco. Después viene el gobierno de Alvear, pero 1915, no me acuerdo, no sé por qué el presidente, tendría que ir a mirar algún número yo, porque hace referencia cuando dice 91 años, estaba restando, vamos a 1915. Bueno, nada, estamos pendientes, la nota del vocero por ahora no. Vamos con, en todo caso, lo que pasa con el encuentro del presidente de la Cámara de Diputados con el embajador de Japón. Usted manda, señora productora. Ahí está. Muy bien. Este es el encuentro, entonces, recordamos, de Martín Menem con el nuevo embajador de Japón. Recibió a Oshino Yoshitaka, en un encuentro orientado a consolidar los vínculos entre ambos países y ampliar la cooperación en materia parlamentaria, comercial, tecnológica y cultural. La audiencia se realizó en el Salón de Honor, se abordaron las oportunidades para profundizar el intercambio de bienes y servicios, promover inversiones y avanzar en una agenda común vinculada a la agroindustria. Martín Menem dijo, entendemos que con la apertura que está llevando adelante la Argentina, podemos empezar a intercambiar más libremente bienes y servicios. El embajador Oshino Yoshitaka manifestó las expectativas de Japón respecto al fortalecimiento de las relaciones económicas y del proceso de apertura de Argentina. También remarcó que los vínculos interparlamentarios constituyen una herramienta relevante para afianzar la relación bilateral. Bueno, esto, repito, fue lo que pasó entonces con este encuentro. Ahí está el presidente de la Cámara, Martín Menem, acompañado por diputados
y diputadas de La Libertad Avanza. Bueno, aquí estamos en el final entonces, breve síntesis, les recuerdo, hablamos temprano con Berti Venegas Lynch, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Todavía no están los proyectos que hagan referencia específica a reformas en la Carta Orgánica del Banco Central, pero es un tema cantado para el próximo mes de agosto. Tampoco hay nada sobre el shutdown, pero bueno, es uno de los temas que recién explicaba Daniela, va a estar en la agenda de discusión. Reunión de labor parlamentaria hoy dentro de un rato y mesa política ahora. Estamos. Reunión de labor parlamentaria Sí. en el Senado para ver si consiguen acuerdo finalmente para propiedad privada para el 16 de julio. Y a las 17 en Casa Rosada tenemos mesa política. Primera mesa política sin Adorni, con Diego Santilli como jefe de gabinete y con un nuevo integrante, Fabián Fernández, secretario de Comunicación. Muy bien. Dani, muchísimas gracias. Señor Gonzalo Solaberrieta, Un placer, igualmente. Señores, hasta acá nosotros. Enseguida la continuidad de DTV. Buenos días.